Así se ve La Guaira 2 meses después del terremoto. Un recorrido por tierra y aire revela que, pese a los esfuerzos, las heridas de la tragedia siguen abiertas. A las 6:05 de la tarde del 24 de junio de 2026, la tierra se estremeció durante 39 segundos de terror. Reconstruimos segundo a segundo la catástrofe que marcó un antes y un después en Venezuela. Entre escombros e implosiones, La Guaira sigue buscando a sus muertos. Algunas familias los han encontrado arañando la tierra con sus propias manos. La mayoría, sin embargo, sigue esperando respuestas. Tras perder a su esposa y a sus 2 hijos en el terremoto, el deportista argentino Lucas Trejo tomó la decisión de regresar a Venezuela. Él, como muchos, intenta reiniciar su vida. Una cosa es ver la catástrofe en la distancia y otra muy distinta es vivirla en terreno, como lo hicieron las periodistas Andreina Solórzano y Stephanie Valencia. Ellas compartieron la dimensión del dolor. En medio del duelo, Blanca, la mamá del pequeño Lucas Gámez, recoge los pasos de su hijo, al tiempo que comparte recuerdos familiares en las redes sociales. Preservar el legado de la actriz Yorgelis Delgado se ha convertido en una misión para su hermana y allegados, que con fragmentos de su paso por la televisión buscan mantener viva su memoria. El doblete sísmico de Venezuela fue único y prácticamente irrepetible, según la NASA. Recogimos los datos más impactantes alrededor de este fenómeno que destruyó miles de vidas. Dos meses después del terremoto en Venezuela, el mundo sigue sin dimensionar lo ocurrido. La Guaira, con sus heridas aún abiertas, así lo evidencia. Un recorrido aéreo y terrestre muestra las zonas más afectadas de lo que muchos califican como el día del horror. Pero entre los escombros también hay quienes siguen en pie, aferrados a la esperanza de ver a este estado costero volver a florecer. Así se ve La Guaira desde el cielo, 2 meses después del doble terremoto, que aquel inimaginable 24 de junio, día festivo y de independencia, sepultó vidas y sepultó sueños. Una costa que hoy parece en calma, pero que bajo esta aparente quietud guarda cicatrices profundas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡carga! Mira cómo se movió. Así se ve La Guaira desde tierra. Calles partidas, edificios vacíos, desplomados y playas silenciosas que aún cargan las huellas del terremoto, como lo demuestra este recorrido realizado por la periodista Gine González. Avenida principal de Los Corales, Caraballeda. Acá es donde están llevando todos los escombros de La Guaira. Allá había una torre, acá había otra torre. Como pueden ver, ya no hay nada, ya retiraron absolutamente todos los escombros, ya recuperaron la mayor cantidad de cuerpos que quedaban entre los restos de estas edificaciones. Aún queda esta otra torre de la OPP 27, y si vamos acá a la OPP 26,
Del mismo modo, bueno, han avanzado muchísimo en los trabajos de remoción de escombros, con el gran número de maquinarias que están acá en este lugar. De igual manera, hay rescatistas, hay voluntarios realizando el trabajo manual para ubicar los cuerpos que aún quedan. La Guaira, como se la vea, es una muestra de dolor y de preguntas. Algunas ya tienen respuesta, otras todavía no. La gente quiere saber qué pasa 2 meses después de aquel día que muchos califican como un horror. Muchachos, nos encontramos precisamente en Sol Marino Garden, esta residencia que lamentablemente se encontraba en los primeros pisos, una pizzería que se llama Trío Café, se llamaba Trío Café. Acá están buscando un único cuerpo, ¿ok? Esta persona se encuentra al lado izquierdo de esta área, de este sector, y lamentablemente no ha sido encontrado ya. Todavía las personas que están acá, precisamente los topos aztecas que se están responsabilizando de este rescate, necesitan de nuestra ayuda. ¿Qué necesitan? Necesitan tobos, necesitan herramientas básicas, más que todo fundamental, mandarrias, picos y palas. 196 torres y un total de 3.136 familias o viviendas, mejor dicho, estaban acá. Y bueno, actualmente quedaron convertidos en esto, en latas. Podemos ver los cuadros de aluminio en lo que fueron transformados estas edificaciones luego de sus demoliciones. Allá podemos ver donde estaba el conjunto residencial Luisa Cáceres de Arizmendi, que fue demolido por una explosión controlada. Bueno, así ya después de aproximadamente 2 meses, el lugar se cumple 2 meses de estos terremotos en Venezuela. Están haciendo un trabajo de remoción de escombros bastante bueno, porque la montaña de escombros que hay frente a la barra es gigantesca, ya están reciclando. Hay que aprender de los japoneses, ¿no? Que deben ser muy buenos reciclando. No sé qué otro país del mundo sea especialista en eso, ¿no? Pero bueno, yo diría que casi todos los países desarrollados. Aquí están las máquinas trabajando, las grúas. Mira, todo ese polvo y tierra. Mira ese terreno tan inmenso que hay ahora. Eso está cerca de los campos del golf o al lado. Este edificio, la semana pasada cuando pasé, todavía se veía el carrito de un muchachito que me da lástima. Pobrecito. Un carrito grande, ¿no? Ay, cosas que no tenemos que sufrir la gente de aquí. No solamente sufrimos la vaguada el deslave de diciembre de 1999, que todavía no sé por qué fue un miércoles, tengo que seguir averiguando. Y también fue miércoles el 24 de junio, no sé. Ya yo siempre averiguo las cosas. Vean cómo quedó. Pero más allá de lo que vemos está lo que no se percibe a simple vista. El miedo que regresa con cada réplica, con cada ruina, con cada recuerdo. Y hay algo que para muchas familias está por encima de todo: encontrar a los suyos. No importa cuánto tiempo haya pasado, siguen buscando entre los escombros, con las manos, con las uñas, con la esperanza de recuperar a quienes aman. Porque aunque lleguen las máquinas desde cualquier punto del país, las ayudas desde Estados Unidos y la solidaridad de los propios venezolanos, antes de reconstruir casas, calles o ciudades, necesitan encontrar a los suyos. Esta es la Guaira bonita que veníamos para su playa. Lamentablemente nos ha dado cosas como esta, y de aquí para allá hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Ha sido todo muy difícil. Aquí en este edificio Cristian sigue buscando a su mamá, pero si ustedes empiezan de aquí para allá, hay muchas familias todavía buscando a sus familiares. Hay mucha gente que quizás aquí no se percibe, pero por allá, en esos punticos azules que se ven por allá, son campamentos donde la gente ahora tiene sus casitas. Mira.
Ponte el tapaboca, baby. Y cuando no llegaban las respuestas, ellos mismos se convirtieron en rescatistas, sin equipos, sin protocolos y sin saber qué encontrarían al otro lado de los escombros. Se abrieron paso como pudieron. No buscaban reconocimiento, buscaban una oportunidad, llegar a tiempo para salvar una vida o recuperar a quien ya no podía volver a casa. Personas como Héctor, que no ha parado de trabajar, como González, que con ese nivel de liderazgo, Sargento González tiene mi admiración. Denis es rescatista, se ha sentido mal, se ha enfermado, pero jamás ha mostrado ninguna excusa. Esther tenía a su padre aquí y sin embargo, a pesar de que ya salió, no nos ha abandonado, nos ha estado apoyando, ha estado siempre con nosotros. Y están también aquellos como África y Yander, enfermera y médico de profesión, que no necesitaron una orden ni ser parte de esta tragedia para decir presente. Vinieron a ayudar, a sanar y a acompañar. Porque en La Guaira, entre tanto dolor, también hubo quienes entendieron que salvar y sostener al otro era una forma de resistir. Que lo mejor que yo le puedo enseñar en la vida es que tiene que ser empático con los demás, ser solidario, ser humilde y que siempre nosotros tenemos que ponernos en el zapato del otro y cuando otra persona nos necesita y nosotros tenemos la capacidad para ayudarlo, está ahí para esa persona. Ya ahorita es diferente, ya ahorita hay como un cansancio, un agotamiento, hay tristeza, desidia, o sea, ya al caminar por acá, aunque las cosas están un poco más limpias, con menos escombros, creo que permanece mucho la desidia, el abandono, y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí todavía, la verdad, porque decimos ellos no se pueden quedar solos, o sea, yo me pongo en el lugar de ellos y bueno, ellos al final necesitan hablar, comunicarse, que uno les dé un abrazo también, y a veces nosotros somos los que necesitamos el abrazo. Es el silencio que grita de día y de noche, entre las ruinas de lo que alguna vez fue felicidad. Hogares, playas, calles y restaurantes. En Bahía Mar y en las OPP, las familias se siguen buscando entre el polvo y el calor. La esperanza se aferra a los escombros y allí una frase se repite como un mantra. No nos olviden. Y ese dolor encontró en las redes sociales un altavoz. Videos caseros, mensajes y testimonios mantienen vivo el clamor de quienes siguen esperando, no solo por sus muertos, esperan por servicios públicos, asistencia. Agua, porque nosotros, por lo menos yo tengo 4 niños, necesito agua para hacerle tetero. Y esa agua, si es el tanque que trae, esa agua no la podemos consumir. No pueden tomarla, ¿verdad? Y mi bebé, por lo menos él le salió una dermatitis en la piel. Que yo lo estoy bañando con agua potable. Miren, aquí se nota. Y no puedo bañar a los niños con agua de eso. Vómito, diarrea, fiebre, malestar, todo tipo, porque por el agua esa, la salumbre, esa es la que dan en toda mar, en toda Playa Verde, y esa agua viene contaminada. También esperan por una vivienda y por la promesa de volver a tener una vida digna. Esto es lo que se ve, se siente y se respira en los campamentos temporales. El dolor se mezcla con la resignación. Niños duermen sobre colchones de cartón. Madres esperan noticias que no llegan. Y familias enteras intentan reconstruir sus vidas sin saber cuándo podrán volver a casa. No han dado respuesta todavía de una casa. ¿Sabes? Cuando nosotros, por lo menos los guaireños, no den una respuesta a nosotros de verdad. Mira, ya todo se solucionó, ya no necesitan más ayuda. Pero mientras nosotros estemos viviendo en una carpa, esto no es un hogar. Claro. O sea, nosotros estamos en la calle. O sea, nosotros seguimos necesitando la ayuda diariamente como las cámaras y ya nos están bajando. La Guaira, en su zona cero, todavía parece una zona de guerra. Pero poco a poco, la ciudad intenta recuperar sus calles y borrar las huellas de la destrucción. Avenida Bicentenaria, Playa Grande, Puerto Viejo, la Avenida Costanera y otros sectores aún conservan la sombra de aquella tragedia. Son fantasmas de concreto que aún rompen el paisaje. Son escenas de una ciudad que, ya golpeada por otras tragedias, jamás imaginó volver a ser presa del terror. Pero hay una cifra que todavía no termina de escribirse.
Mientras las familias siguen buscando a los suyos, las cifras oficiales intentan ponerle números a una tragedia que todavía está abierta. El gobierno interino reporta 6.438 muertos y 1.579 personas desaparecidas. Y el desastre no solo se mide en vidas perdidas, más de 43.000 viviendas resultaron afectadas, de casi 59.000 evaluadas, 10.696 fueron clasificadas como de alto riesgo. Pero hay otra herida que no aparece en las cifras y que tampoco se ve en los escombros. Es la que quedó en la mente y en el corazón de quienes sobrevivieron. El miedo y la ansiedad cuando la tierra vuelve a moverse. El dolor de una pérdida y la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Para muchas familias el terremoto terminó hace 2 meses, pero el miedo, el duelo y la angustia todavía siguen viviendo con ellos. La Guaira no se detiene, el puerto sigue moviendo carga. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía anuncia desde sus terminales provisionales el reinicio de los vuelos comerciales. Los pescadores vuelven al mar, los comerciantes levantan sus santamarías, los restaurantes se niegan a cerrar paso a paso entre el dolor y la esperanza. La vida intenta volver a empezar. Que nos quedamos pasa mucho por el tema de nuestro hijo. Cuando vimos y nos enteramos que el colegio de donde estudia él estaba bien, nosotros le preguntamos, mira, tu colegio está bien, gracias a Dios no le pasó nada, incluso después con los días le hicieron las inspecciones y lo habilitaron, está habilitado perfectamente. Ni una grieta ni nada. Y le pregunté si él se quería ir o se quería quedar. Entonces me dice, mira, si el colegio está bien y mis compañeros y amigos van a volver, pues yo estoy dispuesto a quedarme acá. Si no, bueno, vamos a ver si nos vamos. Entonces, ese fue el primer parámetro como para tomar en cuenta para quedarnos. 2 meses después, La Guaira sigue en pie, pero entre los escombros quedan preguntas sin respuesta, familias que siguen buscando y heridas que no se ven, porque reconstruir la ciudad será posible. Reconstruir la vida de quienes lo perdieron todo es otra historia. ¿Cuánto tiempo puede esperar una familia sin saber dónde están los suyos? En La Guaira, María Eugenia Goncalves pasó incontables días buscando a su hija, a su nieta y a otras 5 personas desaparecidas. Los encontró juntos, dentro de un vehículo, bajo los escombros del edificio Bayamar. Sin embargo, otras familias se mantienen frente a las ruinas, clamando por ayuda, máquinas y hasta drones, aferradas a una última respuesta. 2 meses después del espantoso doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio, María Eugenia González seguía buscando. Buscó entre el concreto, entre las estructuras partidas, entre los escombros del edificio Bayamar en Caraballeda. No se rindió hasta que llegó la respuesta que tanto había esperado. Su hija, su nieta y las otras 5 personas que habían desaparecido aquel día estaban juntas, estaban en el vehículo, en el sótano del edificio Bayamar en Caraballeda. Encontrarlos fue una labor titánica, una búsqueda marcada por el dolor, la desesperación y la esperanza de una madre que se negó a dejar de buscar a los suyos. Hasta ahora retiran 2 cadáveres de 2 jóvenes de la OPP 26, hoy a 55 días de esta doble terremoto que se registró en La Guaira. Todo había comenzado a las 6:04 de la tarde. 2 minutos antes, la hija de María Eugenia había enviado un audio. Todos habían pasado el día en La Guaira y ya recogían sus cosas para regresar a Caracas. Todo parecía normal. Después, el silencio. Mi hija mandó un audio a la mamá de la niña diciéndole que ya estaban metiendo los bolsos en la camioneta.
Que prácticamente las agarró en ese interín en que se iban a devolver. Correcto, porque el audio de mi hija fue a las 6:02 y el terremoto, el primer terremoto fue a las 6:04. Solo 2 minutos separaron aquel audio del primer terremoto de 7,2 y 39 segundos después, un segundo terremoto de magnitud 7,5. Volvió a golpear con mayor fuerza. Baia Mar se hundió, se partió y sus pisos quedaron sepultados bajo toneladas de concreto. María Eugenia buscó en el apartamento, pero estaba vacío. Vivían en el piso 1. Por eso es que se nos ha hecho ardua el trabajo, ya que el edificio se hundió 6 metros para abajo, partió en la mitad y se hundió. Mas, sin embargo, pudimos accesar las personas, amigos de la familia y que están trabajando allí, y pudieron accesar al apartamento y en el apartamento no están. Si no estaban en el apartamento, había otra posibilidad, que hubieran quedado en el vehículo. Esa hipótesis se convirtió en una esperanza y la esperanza se convirtió en una búsqueda. Y el 20 de agosto, a la 1 de la madrugada, en una certeza, los encontró. Entonces, ¿cuál es tu teoría de lo que ocurrió? ¿Que los agarró en las escaleras? ¿Qué piensas? Hay 2 teorías que manejamos. Uno, que pueden estar dentro del carro. 2, que estaba un grupo en el apartamento y otro metiendo las cosas en el carro. Y en el momento del terremoto corren del apartamento hacia planta baja porque era el piso 1. Y mi hija como madre al fin subió a buscar a su hija. Los familiares no se quedaron de brazos cruzados, tomaron palas, herramientas y cuando no había otra cosa, sus propias manos. Se metieron entre las ruinas, dejaron sus casas, sus trabajos, sus vidas, todo por una sola razón: encontrar a los suyos. Durante días, los drones sobrevolaron una y otra vez la zona, hasta que uno de ellos logró captar una imagen que lo cambió todo. Así lo recuerda María Eugenia. Bueno, finalmente ayer me llevaron el dron. Y bueno, hizo las marcaciones y ya por lo menos identificó dónde están los cuerpos. Entonces ya vamos con más certeza en la búsqueda. María Eugenia encontró a los suyos. Los 7 estaban, como ya hemos dicho, en el vehículo, en el sótano de Baia Mar. Pero en esta historia hay otro padre que también encontró a su hija, Luis Chaparro. Es el padre de la amiguita de la nieta de María Eugenia. Su hija tenía apenas 9 años y así hablaba días antes. Cada vez que pasan los días me digo, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué encontraría yo de mi hija? Y es como que le digo a Diosito que ya, simplemente ella cuando cumplieron un mes aquí, le dije que me diera una luz, es solamente una luz, una pista de dónde están y ya, sacarlo. Y ya, pero siento que tengo que tener fuerza con lo que me voy a encontrar. En Baia Mar faltan otras 20 personas por localizar, según González, pero no son los únicos en La Guaira. Otras familias siguen esperando frente a las ruinas, entre ellas Leida González. Yo lo único que le pido a Dios es que me dé la oportunidad que sea en sueño me salgan para abrazarlo. Es lo único que le pido a Dios todos los días. Pero no todas las familias tuvieron la posibilidad de encontrar a los suyos. El mismo día en que María Eugenia recibía la dolorosa respuesta que había esperado durante semanas, Cristian Verdú tenía que aceptar que la búsqueda de su familia se detenía. Quedaron sepultados bajo una estructura que hasta ahora parece imposible de penetrar. Me duele tener que decir. Me siento súper frustrado y colapsado porque no lo pude lograr. No pude conseguir el cuerpo de mi mamá. No la pude encontrar. Se hizo todo lo humanamente que se pudo hacer. Creo que
como hijo me merecía por lo menos tener la oportunidad de poder despedirme de ella. Miren, este es el edificio Jurel, que es el edificio donde está la mamá de Cristian. Aquí está su mamá, la seguimos buscando a las 6:30 de la tarde. Y aquí se sigue buscando a la mamá de Cristian. Tenemos la fe de que vamos a encontrarla, de que él va a poder irse a casa. Semanas antes, Ariana Requena también había llegado a los pies de las ruinas del edificio Rocapar. Las condiciones del lugar y la complejidad de las estructuras obligaron a poner fin a la búsqueda. Ariana tuvo que hacer lo que ninguna madre, ningún hijo, ningún hermano quisiera hacer: despedir a su madre y a su hermano sin haber podido recuperarlos. Miren, ya yo no sé cómo hablar casi y llorar, de verdad. Esto ha sido muy fuerte, esto. Yo aún no creo todo esto que está pasando. El día de mañana vamos a hacer un homenaje a mi mamá, a mi hermano y a todos los vecinos que vivían allí en el edificio. Historias como estas se repiten una y otra vez en La Guaira. Padres, madres, hijos y hermanos que dejaron todo para convertirse en buscadores de sus propios familiares. Se llevan a otro niño que estaba en las OPP. Realmente lamentable lo que se vive acá, lo que queda. Algunos con palas, otros con sus propias manos, otros simplemente esperando frente a una máquina que retirara 1 tonelada más de escombros, todos aferrados a la misma esperanza: encontrar a los suyos. Pero hubo familias que ni siquiera pudieron reclamarlos. 40 niños fueron sepultados en el cementerio La Esperanza, sin que sus familiares pudieran reconocerlos ni darles sepultura. Y ante esa imagen queda una pregunta que estremece: ¿cuántos de esos padres también murieron? ¿Cuántas familias enteras aún están sepultadas bajo los escombros? Saliendo desde acá, desde el sector de Los Hilos, ya como lo teníamos planificado, aquí estoy con mi general Naveda, representación de la gobernación, todas las fuerzas vivas que han trabajado acá, Senamé, CICPC, y bueno, con el apoyo también de las distintas funerarias de acá de la zona, dándole esta emotiva despedida a todos estos ángeles que a partir de hoy tendrán su cristiana sepultura. Ya van los 40 cuerpos acá, como les señalé, todos con sus pruebas antropológicas, odontología forense, y bueno, cada uno tiene su respectivo expediente. Aquí nosotros tuvimos la iniciativa con la comunidad de limpiar el espacio un poco para colocar las fotos de aquellas personas que todavía nos hacen falta, que todavía no han aparecido aquí en el bloque 3 de La Paz. Entonces cualquier persona que tenga un ser desaparecido, que lo coloque aquí, que coloque su foto, estamos esperando por ello. El caso de María Eugenia y la llegada de nuevas máquinas volvieron a encender una esperanza que en La Guaira se niega a morir, porque cada familia, cada tonelada de escombros que se retire puede abrir un camino, puede acercarlos a una respuesta. Por eso La Guaira sigue buscando a sus muertos, porque para estas familias no se trata solamente de encontrar un cuerpo, se trata de recuperar a un ser querido, de poder tocarlo y verlo por última vez, de decirle adiós y de darle una sepultura digna. Porque mientras quede un escombro por remover, también quedará una esperanza, la esperanza de que nadie quede atrapado para siempre en el olvido. El futbolista Lucas Trejo pasó de buscar a su familia entre los escombros a aprender a vivir sin ella. Su esposa Yanina y sus 2 hijos murieron en el terremoto de La Guaira. Hoy, 2 meses después, Lucas vuelve a hablar. Lo hace para recordar a su familia, pero también para contar qué piensa hacer con la vida que quedó después de ellos.
Han pasado 2 meses desde que la tierra se movió en Venezuela. 2 meses desde que el futbolista argentino Lucas Trejo perdió a su esposa Yanina y a sus 2 hijos, Aarón y Ainhoa, en el terremoto de La Guaira. Hace unos días, Ainhoa habría cumplido 6 años. Lucas la recordó con fotografías y un mensaje breve, pero cargado de dolor. Besos llenos de lágrimas al cielo, escribió. También publicó un video caminando junto a sus 2 hijos, una imagen de una vida que hoy solo puede reconstruir a través de los recuerdos. Hace 2 meses, Lucas buscaba entre los escombros del edificio donde estaba su familia. Hoy, mientras intenta aprender a vivir con su ausencia, también ha comenzado a hablar de lo que viene, de volver a Venezuela, de continuar el propósito que alguna vez construyó junto a Yanina y una vida que, pese al dolor, decidió seguir adelante. Lucas se encontraba en Caracas cuando ocurrió el terremoto. Su familia estaba en La Guaira. La comunicación se perdió y durante horas no pudo saber qué había ocurrido. Cuando logró llegar hasta la zona del desastre, comenzó una búsqueda incansable. 3 días entre escombros, con la esperanza de encontrar con vida a Yanina, Aarón y Ainhoa. Incluso cuando las señales apuntaban a lo peor, Lucas decidió seguir buscando. Durante las primeras 72 horas, Lucas permaneció en medio de los escombros. Buscaba a su esposa y a sus 2 hijos, mientras familiares, rescatistas y voluntarios intentaban recuperar los cuerpos. Pero hubo un momento, durante el 3er día, en el que decidió detenerse, no para abandonar la búsqueda, sino para pedir un milagro. El milagro que esperaba no llegó. Lucas finalmente tuvo que enfrentar la pérdida de Yanina y sus 2 hijos. Quiero mucho y gracias por darme esta vista muy hermosa. Y después de aquellos días, guardó silencio, hasta que semanas después del terremoto decidió escribirles, y también escribirle a Venezuela. En su mensaje, Lucas reconoció que sabía que estaba buscando a 3 personas que probablemente ya habían muerto, pero también explicó por qué decidió hacerlo, no desde la certeza de la muerte, sino desde la fe de que todavía podía existir una posibilidad. Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida. Lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me tocó buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis 2 hijos, sabiendo que ya estaban sin vida. Pero el mensaje no solamente habla de su familia, también habla de quienes estuvieron con él durante esas primeras horas, los rescatistas, los voluntarios, los amigos, las personas que, según Lucas, llegaron para acompañarlo cuando más lo necesitaba. Y después de hablar del dolor, Lucas habló del futuro, porque Yanina y sus 2 hijos no solamente eran su familia, también compartían con él un proyecto de vida y una misión religiosa en Venezuela. Y es ahí donde aparece la parte más inesperada de su mensaje. Lucas asegura que lo que comenzó junto a su esposa y sus 2 hijos no terminará con ellos. Dice que continuará con ese propósito y anuncia que regresará a Venezuela. Su mensaje termina con 3 palabras que, después de todo lo ocurrido, adquiere otro significado. 2 meses después del terremoto, Lucas sigue enfrentando una ausencia que todavía no tiene forma de repararse. Perdió a su familia y tuvo que despedirse de ellos después de buscarlos durante días entre los escombros. Pero ahora dice que volverá, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque decidió convertir la memoria de su familia en una razón para continuar. Para Lucas, Yanina, Aarón y Ainhoa no quedaron solamente bajo los escombros de aquel edificio, también dejaron algo que él asegura que seguirá construyendo. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aarón y Ainhoa se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va a cumplir. Nos vemos pronto, Venezuela. Y mientras Venezuela intenta reconstruirse después del terremoto, Lucas prepara su regreso a un país que, aunque se llevó su familia, también fue la tierra donde ellos decidieron dejar su huella. La historia de Lucas no es la única entre los deportistas que quedaron marcados por el terremoto. Héctor Quique Bello también perdió a su esposa, Andrea, durante el colapso de su vivienda en La Guaira. Ella murió mientras protegía con su cuerpo a su hija Alana, que logró sobrevivir. Bello compartió en las últimas semanas varias fotografías de su hija. "Te amo, mi princesa hermosa", escribió el deportista. Otro caso fue el del exjugador de Grandes Ligas Gorkis Hernández. Su esposa, Daisy Tobar de Hernández, murió tras el derrumbe del Hotel Edwards en Macuto. Hernández confirmó la noticia en sus redes sociales y compartió fotografías de la vida que construyeron juntos. A diferencia de Lucas, ninguno de los dos ha mantenido una exposición pública constante sobre lo ocurrido. Sus redes han sido principalmente espacios para recordar a quienes perdieron y atravesar el duelo en privado. 3 historias distintas, 3 familias marcadas por una misma tragedia y 3 hombres que ahora tienen que aprender a seguir adelante con una ausencia que llegó de manera inesperada en cuestión de segundos.
Durante 14 días, Blanca buscó a su hijo Lucas Gámez entre los escombros. Lucas tenía 9 años y se convirtió en uno de los rostros más recordados de la tragedia. Hoy, esta madre sigue recogiendo los pasos de su pequeño, compartiendo sus fotografías, escuchando sus canciones y regresando a los lugares que recorrieron juntos. Hace 2 meses, miles de personas conocieron el nombre de Lucas Gámez. ¡Lucas! ¡Vuelve, Lucas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú puedes, que eres el vencedor! Tenía 9 años y durante 14 días su historia se convirtió en una de las búsquedas que más conmovió a Venezuela. Su mamá, Blanca Lidia, pidió ayudar a través de las redes sociales, publicó videos, compartió fotografías, pidió que no dejaran de buscarlo. Todavía Lucas no aparece. Les voy a pedir cadena de oración porque las veces que la he pedido han sucedido cosas. Les pido por favor a todas las personas que están queriendo que Lucas dé fe de milagro, que se pongan en oración. Y se aferró hasta el último momento a la posibilidad de encontrar a su hijo con vida. Pero Lucas finalmente fue encontrado entre los escombros de uno de los edificios que se desplomó en La Guaira. La búsqueda terminó, pero para su mamá, la historia de Lucas no. Ahora lo recuerda todos los días, en fotografías, en videos, en canciones, en los lugares que visitaban juntos y en cada una de las historias que comparte para mantener vivo su recuerdo. Lucas se encontraba en La Guaira cuando ocurrió el terremoto. El edificio donde estaba quedó completamente destruido y durante casi 2 semanas su mamá vivió entre la esperanza y la incertidumbre. Sus redes sociales se convirtieron entonces en una ventana hacia esa búsqueda. Cada publicación mostraba la angustia de una madre que esperaba encontrar a su hijo. Incluso cuando llegó el cumpleaños número 9 de Lucas, su familia llevó una torta hasta las ruinas del edificio. Le cantaron, lo recordaron y siguieron esperando. Pero el milagro que todos esperaban no llegó. Después de 14 días de búsqueda, los rescatistas encontraron a Lucas sin vida entre los escombros. Y aquella búsqueda que miles de personas siguieron terminó con una noticia que su mamá llevaba días intentando no imaginar. Entonces comenzó otra búsqueda, una que ya no tenía que ver con encontrar a Lucas, sino con aprender a vivir sin él. Hola chicos, bueno, para todos los que siguen a mi mamá, les vamos a avisar que compramos unas holotinas. Blanca es psicóloga. Durante años habló con sus pacientes sobre la muerte como un proceso natural, como ella lo indica. Incluso le habló de ella a Lucas, pero perder a un hijo hizo que todas esas palabras adquirieran otro significado. Después de conocer la noticia, escribió: "Donar a un hijo creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida". En medio de ese dolor, Blanca hizo una promesa. Dijo que de aquel desastre emocional construiría algo maravilloso para Lucas. No sabía cómo, tampoco cuándo, pero estaba decidida a hacerlo. Y las semanas comenzaron a pasar. Pero Blanca tomó una decisión: no dejar de mostrar a Lucas, publicar sus fotografías, compartir sus videos, contar sus historias, hablar de las cosas que lo hacían feliz. Porque para ella, Lucas no es solamente el niño que murió bajo los escombros, es el niño que ocupaba el lado más rico de su cama, el mejor copiloto, su compañero de viajes y aventuras, el más parlanchín en la ducha, el pulpo Gámez en la portería, su copo de nieve, su Lucas. Son esos pequeños detalles los que ahora aparecen una y otra vez en sus publicaciones. Los viajes, los juegos, la música, las comidas, las bromas, las fotografías familiares. Todo aquello que antes parecía cotidiano y que ahora se convirtió en memoria. Porque recordar a Lucas también es recordar quién era cuando todavía estaba aquí. Blanca también decidió algo que algunas personas no entienden: seguir saliendo, seguir trabajando, seguir comiendo con su familia, seguir visitando lugares, incluso cuando otros esperaban verla llorando. Ella misma lo explicó y aclara que no cree que esa tenga que ser la manera de vivir el duelo de otras madres, es simplemente la suya, una forma de continuar viviendo sin esconder que está sufriendo. Porque continuar no significa olvidar. Yo siento que a mí el hecho de hablar de Lucas y de hablar de lo que siento, no sé si es por mi profesión de psicóloga, pero es como que me hace bien. O sea, a mí indiscutiblemente me hace bien. Yo todo lo que le digo a la gente es que una de las cosas que a mí me ha sanado ha sido expresar
siempre como nuestra historia, ¿no? Y yo me imagino que la gente que está a nuestro alrededor un poco se aburrirá de eso, porque yo no me canso de contar cosas de Cori, de hablar de ella como si estuviese aquí, porque de hecho siento que está aquí. De hecho, tú me enseñaste a hablar en presente, que me encantó eso que me dijiste ayer. Bueno, Lucas cuando estaba, no, es que él está. Y yo dije, es verdad. Para Blanca, significa aprender a caminar con una ausencia. Dice que las lágrimas llegan especialmente durante las noches. Durante el día, ella intenta seguir. Y en cada lugar al que vuelve encuentra alguna forma de recordar las salidas que compartía con Lucas. Incluso ha encontrado una manera distinta de hablar de la ausencia. Dice que piensa en Lucas y le sale una sonrisa, porque recuerda al niño que amaba vivir, al niño que llenaba la casa de música, al que hacía reír a sus primos, al que alegraba a sus tíos. Y por eso ahora escucha las canciones que a él le gustaban. Música alegre, como dice ella. Así somos tú y yo, mi Lucas. Que él quiere que yo le haga un canal de YouTube. Vamos a ver quiénes votan que sí, quiénes votan que no. Y los que voten que sí, porfa, suscríbanse. 2 meses después del terremoto, Venezuela también ha cambiado. Los escombros empiezan a desaparecer de algunas calles. Las ayudas ya no llegan con la misma intensidad de los primeros días. La emergencia dejó de ocupar el mismo espacio en las noticias. Pero hay algo que no desaparece cuando se retiran los escombros: las ausencias. Para Blanca, esa ausencia tiene un nombre: Lucas. En una de sus publicaciones más recientes escribió: hoy todos gritan tu nombre, mi Lucas. Lo llama su motor. Dice que siente señales de él todos los días. Asegura que la tristeza no será lo que defina su recuerdo. Para ella, Lucas fue amor, fue fuerza, fue color. Y aunque ya no está físicamente, siente que continúa acompañándola. Hace 2 meses, Blanca prometió que algún día construiría algo maravilloso a partir del dolor que dejó la muerte de su hijo. Todavía no sabe exactamente qué será, pero mientras tanto sigue caminando, sigue trabajando, sigue ayudando, sigue hablando de Lucas. Y quizás esa sea por ahora su manera de cumplir aquella promesa. Quiero contarles que cuando tenemos un hijo vivo y vemos la realidad en otro, o una situación como la que yo estoy viviendo, lo más probable es que digamos, wow, yo no podría, wow. Pero cuando estás en los pantalones, la verdad que sí puedes. Yo creo que lo fuerte que ustedes me perciben es simplemente una mamá que ama a su hijo, y un papá también, porque el papá de Lucas también ha sido muy fuerte, queriendo rescatar a su hijo, y cuando se dan cuenta que eso no ocurrió, también se dan cuenta que hay otras maneras de rescatar a su hijo. ¿De qué otra manera lo puedo rescatar? Tratando de tener una vida lo más digna posible, tratando de honrar el nombre de mi hijo y cumpliendo un propósito que seguramente Dios me mandó, que todavía no sé cuál es, pero que lo voy a buscar para cumplirlo. Lucas ya no es el niño que miles de personas esperaban encontrar entre los escombros. Es el niño que su mamá intenta mantener presente, en una fotografía, en una historia, en cada recuerdo. La búsqueda terminó hace 2 meses, pero el amor de una madre no termina cuando encuentra a su hijo sin vida. Cambia, se transforma, y Blanca decidió llevarlo consigo. Porque después del terremoto quedaron los escombros, quedaron las pérdidas, quedaron las preguntas, pero también quedaron las historias. Y la de Lucas sigue siendo contada por la persona que más lo conoció, su mamá, la mamá de Lucas. Eran las 6:05 de la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, un día feriado en Venezuela, cuando la tierra se estremeció durante 39 segundos. Reconstruimos cada instante de terror que marcó un antes y un después en este país. 60 días han pasado desde aquella tarde del 24 de junio de 2026 que cambió para siempre la vida de miles de venezolanos. Eran las 6:04 minutos de la tarde, hora local, cuando la tierra comenzó a sacudirse con una fuerza inusual. Lo que parecía ser en principio solo un temblor, terminó convirtiéndose en un primer golpe de magnitud 7,2 y su epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al este de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 10 kilómetros. Esto acaba de pasar.
pero no pude. Caí 12 pisos hacia abajo. Nos abrazamos muy fuerte, sin poder creer que lo que estábamos viviendo, cómo estaba alrededor. Apenas 39 segundos después, a las 6:05, cuando muchos todavía intentaban entender qué estaba pasando, el segundo terremoto de magnitud 7,5 volvió a sacudir al país, cerca de Catialamar, estado La Guaira. ¿Por qué me hiciste esto, Dios mío? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío, no te llevo mi veneno, por favor! ¡No! Aquí en este edificio, Residencia Costa Azul, no hay sobrevivientes. 2 terremotos, 2 golpes consecutivos y entre uno y otro apenas 39 segundos. El tiempo suficiente para que el miedo se apoderara de las calles. Personas corriendo, gritos, objetos que caían, edificios que se movían y en medio de la confusión, las comunicaciones comenzaron a fallar y los apagones se extendieron por todo el país. Lo que debía ser un día de celebración por la independencia de Venezuela y las festividades de San Juan Bautista terminó convirtiéndose en una tragedia nacional. Aquí en Pinto, Ale. Y sí, gracias a Dios están vivos, pero lo perdieron todo. Ya no tienen hogar, ya no tienen un techo seguro. Bendíceme, protégeme, por favor. Bendíceme, protégeme, mi Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Caracas recibió el impacto, pero fue La Guaira, en la costa central, una de las zonas más golpeadas. Hoy, 60 días después, el tiempo parece detenido. Un recorrido de día y de noche por el estado costero muestra heridas abiertas y un silencio casi sepulcral entre las estructuras que aún quedan en pie. Y yo quiero mostrarles cómo se ve toda la OPP sin gente. No hay nadie. Nadie aquí. Mira eso. OPP 26. No hay nadie. En La Guaira, el terremoto no solo movió la tierra, movió la vida de una población entera. Decenas de edificaciones colapsaron o sufrieron graves daños. Familias que salieron de sus casas con lo puesto y que, 60 días después, todavía no saben si podrán regresar. En algunos sectores, los escombros se convirtieron en el nuevo paisaje y entre el polvo, las paredes fracturadas y las estructuras inestables quedaron las historias de quienes vivían allí. Desaparecieron vidas, hogares, trabajos y negocios. Quedaron ruinas, ausencias y una población que todavía intenta volver a sentirse segura porque hay una herida que no se ve entre los escombros: el miedo. El miedo de quienes todavía no duermen tranquilos, de quienes escuchan un ruido y piensan que vuelve a temblar, de quienes sienten un movimiento y buscan automáticamente la puerta. Ay, Carolina, mal. ¡Salte, mamá, salte! Vamos para allá. Bueno, que estamos en choque, tan grande.
60 días pueden ser suficientes para retirar escombros, pero no necesariamente para retirar el miedo. Esa es hoy una de las heridas más profundas de La Guaira, una población que quiere volver a la normalidad, pero que todavía no ha recuperado completamente la sensación de seguridad. Aquí se cayeron varios edificios. Este se vino abajo, este se vino abajo. Y hay un incendio grande en la parte de abajo. Para las familias que perdieron a un ser querido, una cifra nunca podrá explicar lo que significa una ausencia. Detrás de cada nombre hay una madre, un padre, un hijo, un hermano, alguien que tenía una vida antes de que la tierra comenzara a temblar. Y también están los que todavía buscan, los que siguen mirando una fotografía y preguntándose dónde está esa persona. La noche del 24 de junio, muchos durmieron en calles, plazas y vehículos. Sus casas seguían en pie, pero el miedo les impedía volver. 60 días después, para muchos el miedo sigue siendo parte de la vida. Hay quienes regresaron a sus casas y quienes todavía no pueden o no se atreven a hacerlo. La Guaira ha perdido vidas, hogares y negocios, pero también ha perdido algo que no se construye con cemento: la sensación de estar a salvo. Apenas horas después de lo ocurrido, la periodista Andreina Solórzano viajó a la zona cero para cubrir esta catástrofe. Como ella, lo hizo luego Stephanie Valencia. Ambas reporteras coincidieron en algo. Una cosa es ver la tragedia en la distancia y otra muy distinta, vivirla en terreno. Yo estoy muy agradecido porque yo la tengo aquí. Me dice, aquí hay demasiada gente que no tiene el cadáver de su ser querido y que no va a poder despedirse. Demasiado desgarrador cuando retiran el cuerpo a un niño y se lo entregan a sus padres. Es decir, todo es tan artesanal, tan... En la vida real eso no es así. Como lo he visto mucho en redes sociales también, muy agradecida con los equipos y con las personas y que dicen, mira, aquí nos han traído comida cada nada, nos tienen tal. O sea, gracias, porque mucha gente es lo que ha hecho demostrar su agradecimiento a esas personas que fueron las que llegaron y se lanzaron al hombro, algo que en buena medida tenía que haber ayudado mucho más al gobierno. Y ellos mismos cogían el material también y nos mostraban, es que miren, esto es puro cartón, esto es puro icopor. Bueno, yo llego a Caracas y allí me voy a un hotel en donde habíamos hecho una reserva desde el día anterior. Yo llegué, el terremoto fue el miércoles, nosotros llegamos el jueves, o sea, tuvimos, la verdad, fuimos uno de los primeros equipos en llegar, si no el primer equipo internacional en llegar a Caracas, a Venezuela. Y lo que yo vi fue primero en un hotel que no nos querían arrendar la habitación, después de que ya la habíamos reservado, y de tanto insistir, nos dimos cuenta de que ellos tenían miedo, porque ese es un edificio que tiene 10 plantas solo de parqueaderos. Entonces, a partir del piso 11 es que empiezan las habitaciones. Claro. Entonces, ya son pisos muy altos. Y los que estaban allí lo sintieron el día miércoles con tanta intensidad que dijeron, no vamos a arrendar. Y todas las personas que estaban en el hotel estaban durmiendo en la planta baja. Nadie quería subir a sus habitaciones. Finalmente logramos que nos dieran la habitación, pero nos dicen, a su riesgo. Estamos en la zona en la zona complicada, era en el municipio de Chacao, que es en donde hubo la mayor cantidad de colapsos. Hubo 3 o 4 edificaciones colapsadas en el Chacao, hubo otras en otros sectores de la ciudad, pero es una zona sísmica totalmente de Caracas. Bueno, cuando llegamos, todo el mundo durmiendo en la planta baja. Y en Caracas, ya una vez instalados, fue que pudimos viajar por primera vez a La Guaira. Y la primera imagen cuando entramos, digamos que la primera destrucción que pudimos ver de lo que fue el terremoto fue en plena carretera. O sea, no habíamos todavía entrado a La Guaira y ya se veía derrumbes en la carretera, muy cerca a la playa. Y empezamos a ver, inicialmente fue los albergues, que fue muy, digamos, impresionante porque eran ahí al lado de la carretera, o sea. Y ya después cuando fuimos recorriendo, eso fue como
como pasar a otra dimensión. Porque así en Caracas hubiera habido afectaciones, no son a simple vista, fue en ciertos sectores, nosotros no los vimos. Empezamos a ver todo el daño y la destrucción fue cuando empezamos a entrar a La Guaira y fue como entrar literalmente a otra dimensión. Todo empezó a tornarse gris, era como en sepia. Yo entraba a La Guaira, nosotros entrábamos a La Guaira primero, creyentes, orábamos y decíamos, bueno, a cuidar el corazón y la mente, que seamos instrumentos de Dios para que por nuestro trabajo hagamos el bien, ¿no? Y entrábamos como si fuese de verdad un multiverso. Eso era como una realidad paralela. No te puedes imaginar la cantidad de destrucción, la cantidad de tragedia humana en cada esquina y al tiempo la magnitud del corazón de la gente abocada a ayudar, a dar de lo poco que tienen para ayudar al otro. A nosotros nos agradecían profundamente estar allí. Nos decían, gracias Noticias Caracol, gracias por estar aquí, gracias por... Nos traían comidas, habiendo tanta necesidad, nos traían comidas, nos traían tinto, nos traían aguas. Nosotros como, no, por favor, esto es para los afectados. Pero era de un corazón agradecido. Entonces, lo que te digo es una realidad que creo que solamente en situaciones de tragedia, así mismo también sale a flote esa solidaridad y esa parte de la humanidad. Y lo que más nos decían era eso, ayuda, necesitamos que el gobierno esté aquí. El traje que ellos usan sanitario, el blanco, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y hay una parte en la entrevista donde él lo dice, porque yo le pregunté, descríbeme, ¿qué te pones para poder entrar allá? Entonces me decía, me pongo esto que no sé cómo se llama, pero es esto blanco que me ayuda a cubrirme para que yo no me infecte. Esa es la dimensión de la improvisación. Hay muchas cosas que desconocen. Al principio no utilizaban esos implementos, lo hacían ellos solos, pero fue cuando los bomberos y otros organismos de socorro empezaron a verlos a ellos haciendo eso, fue que empezaron a decirles, venga, les explicamos, si definitivamente lo van a hacer, hay que hacerlo bien. Y fue cuando les explicaron, hay que utilizar 2 y 3 guantes por mano, los trajes, el tapabocas, hay que estárselos cambiando cada 2-3 horas. Él contaba, por ejemplo, eso es una parte de la entrevista que no salió, y él contaba cómo encontrar un cuerpo toma mucho tiempo, días, pero después de que lo encuentras, extraerlo del lugar puede tomar también 4 o 5 días. Y ellos decían, cada persona tiene un olor diferente, y tomar tú 4 o 5 días para retirar un cuerpo es 4 y 5 días con el mismo olor de esa persona. Y hablaba de cómo los cuerpos de los adultos mayores huelen mucho más fuerte que los de los niños, que es demasiado desgarrador cuando retiran el cuerpo a un niño y se lo entregan a sus padres. Es decir, todo es tan artesanal, en la vida real eso no es así. O sea, en la vida real tú tienes que reconocer el cuerpo de tu familiar y ya, pero aquí no. Aquí las familias tienen que ver con sus propios ojos cómo pegan martillazos al lado de la pierna, al lado de la cabeza, con cuidado para no destruirlos, para no desmembrar los cuerpos. Había ejércitos de voluntarios, ejércitos. O sea, por lo menos en Caracas, en los edificios que visité en Caracas, los ponen, les decían, bueno, necesitamos 10, y venían 10. Y necesitamos otros 10, y venían otros 10 para mover cosas pesadas. Obviamente los rescatistas profesionales los guiaban a ellos en lo que debían hacer ahí en Caracas. En La Guaira es otra historia porque fue mucho la propia gente la que tuvo que hacer todo con sus manos. Pero ahí en Caracas había un poco más de orden, había un poco más de... Y tú veías jovencitos, muchachos de 15, de 16 años. Hay uno, por ejemplo, que desde lo que él podía hacer y era estar en un puesto antes de ingresar a la parte del edificio, teníamos cascos y te daban casco, te daban tapabocas, o sea, te equipaban para que tú pudieras entrar a hacer tu trabajo allá, te daban agua, te decían qué necesitas, y el mismo muchacho lo vi 3 días seguidos sin cambiarse de ropa, o sea, él dormía, seguía, yo decía, ¿y tú cuándo vas a descansar? Me dice, no, mientras yo pueda estar aquí, estos son los momentos en que hay que estar. Y así mismo veía gente mayor en La Guaira, que era gente mayor que ya sabía que ya su familia no estaba viva, pero que de pronto un vecino tenía esperanza de que su familiar estuviera vivo y estaban ahí ayudándolo a ellos. Aún sintiendo que no tenían ya nada que perder, que ya no tenían nada que hacer allí,
seguían ayudando a los otros. Entonces, no, pues las historias son múltiples. La verdad es que, y todavía hoy día las historias son múltiples. Percibí sobre todo el daño emocional que hay en las personas. Hay uno en especial que no voy a olvidar nunca, Pedro Díaz, un muchacho muy joven, no recuerdo su edad, 20 y algo, le pongo unos 22, 23 años, que cuando lo entrevistamos estaba buscando el cuerpo de su papá, el cuerpo de su mamá, y ya había logrado recuperar el cuerpo de una sobrinita. Nunca me vio a los ojos en toda la entrevista. La entrevista real, completa, duró como unos 10 minutos. Nunca me miró a la cara. Siempre miraba hacia abajo, al hueco. Todo el tiempo mirando hacia el hueco. Y pues yo lo escuchaba a él hablar como, él decía, porque claro, a ti te interesa mucho saber, pucha, ¿tú de dónde sacas las fuerzas? Esto es muy intenso, es muy peligroso, ¿cómo haces para acabar un hueco? Y él siempre me respondía lo mismo, es como, la fuerza se renueva todos los días. Yo dormiré 2, 3 horas, me recupero, tengo nuevamente fuerzas y vuelvo y me meto allá y empiezo a acabar. Pero yo, ¿cómo recupero el dolor que tengo aquí en el alma? A mí, ¿quién me va a ayudar a sanar lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y siempre hablaba del hueco en el alma, el hueco en el alma, y a mí lo único que se me venía en mente, porque yo lo entrevistaba a él y mientras él hablaba, pues uno mira su entorno. Lo que veíamos y teníamos allá al lado era un enorme cráter, y creo que me dejaba mucho en la mente el mensaje de la misma profundidad que tiene este hueco, es la misma profundidad que tiene el hueco en mi corazón en este momento. Y es que era de verdad, eran como unos, en el caso de él, eran como unos 5 pisos hacia abajo cavados por él. Obviamente con ayuda de la gente, pero a mano, ¿sí me entiendes? Con picas, rompen primero con los martillos para debilitar primero el concreto y luego con las picas empiezan a abrir y abrir y abrir el hueco. Y claramente a medida que ellos van avanzando es cada vez más doloroso porque empiezan a encontrarse con restos de los objetos de sus familiares, encuentran primero un laberinto completo porque ellos entran y no saben qué es qué, dónde queda qué, y a medida que van encontrando cosas es que empiezan a decir, esta es la cocina, aquí queda el patio, este era el cuarto, y empiezan ellos mismos a buscar armar ese rompecabezas para poder entender en dónde puede estar su familiar. Entonces, si acabo de encontrar el celular de mi papá, quiere decir que debe estar por aquí cerca. Pero yo sí creo que es un trabajo mental muy fuerte, muy fuerte, y un daño emocional muy profundo, que más allá de reconstruir Venezuela, digamos, en lo que significa su estructura o físicamente, puede tomar mucho tiempo, pero cómo se reconstruye, digamos, emocionalmente una persona y las miles de vidas que sobrevivieron, pero que están viviendo un duelo que no sabemos cuánto tiempo pueda tomar. Y tú te das cuenta que dentro de la misma gente, dentro de su desesperación y su tristeza, se volvían un poco... como que no me grabes, no sé qué. Yo cuando veo a ese señor que está llorando enfrente, tenía al lado un cadáver y él está llorando desconsolado como si fuera un niño, pero era un hombre. Yo le pregunto a la gente que está alrededor, le digo, ¿él quién es? ¿Qué pasó con él? Me dice, bueno, él está ahí con su mamá, él la sacó. En un edificio colapsado en donde me habían dicho que supuestamente había una niña que estaban rescatando. En ese momento, en ese lugar, pasaron muchas cosas al tiempo. Y justo ahí le acaban de decir a la hermana de la niña que no estaba viva, que la niña estaba muerta. O sea, la señora estaba recibiendo esa noticia, yo estaba viendo a este señor. Seguía gente de los vecinos. Ese fue en el complejo habitacional Hugo Chávez Frías, que era un complejo hecho por la Misión Vivienda de Hugo Chávez, que después vimos ahora con todos estos colapsos que muchas de esas viviendas estaban muy mal construidas. Y esta gente diciendo, ayúdennos, y yo veo a este señor como apartado de todo ese caos, en su mundo llorando a su mamá. Yo me le acerco y le doy una bebida energizante que había comprado para mí desde Caracas y se la di a él. Le dije, aquí le entrego, le dije, yo quiero ser muy respetuosa, pero sé que usted está ahí con su mamá. ¿Usted me puede contar su historia? Y él de verdad, ese hombre tenía una mirada, era de una desesperanza absoluta. O sea, como eso de... No, es que no te puedo explicar. O sea, no hay palabras para explicar lo que ese hombre reflejaba en su mirada. Él me dijo sí. Y yo le empiezo a preguntar, bueno, está al lado de su mamá, ¿qué pasó? Y él me empieza a narrar todo, pero obviamente él dentro de todo, él decía, yo llamaba a mi mamá 3 veces al día, yo no sé qué, y después me dice, pero yo estoy muy agradecido. Y eso para mí me parece la parte más...
Yo estoy muy agradecido porque yo la tengo aquí. Me dice, aquí hay demasiada gente que no tiene el cadáver de su ser querido y que no va a poder despedirse, que no le pudo... Yo alcancé a ver cuando él le quitaba la sábana y le hacía en el pelo y la acariciaba. Obviamente eso no lo grabé, pues. Pero era muy loco porque él decía, yo estoy mal, estoy triste, pero estoy agradecido porque tengo un cadáver y porque llegó gente que yo no conocía a ayudarme, a quien yo no tenía cómo pagarle, no tenía nada que darle. Yo decía, él también estaba pensando cómo retribuir a alguien que prestó un pico, una pala para sacar a la... O sea, es como, sí, dentro de la tristeza también como el agradecimiento y definitivamente esa fue una de las historias que más me conmovió. ¿Sí? Siento que hay una rabia colectiva. Lo vimos mucho, eso nunca lo mencionamos en los informes, por ejemplo. Hay una rabia colectiva preocupante. La gente ya no se aguanta nada. Por muchos años la gente tuvo que callar muchas cosas, a la gente le daba miedo hablar muchas cosas porque había mucha represión y muchas cosas que bueno, todos hemos visto cómo ha sido todos estos años allá, pero siento que a raíz de lo que pasó se despertó en ellos una furia que los ha llevado a agredir a la fuerza pública, por ejemplo. Hay mucho descontento porque nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Muchos uniformados, militares y policías que después de muchos días ahora sí llegaron al lugar, pero no llegaron a ayudar, sino que están ahí parados como mirando, no sé si vigilando o haciendo qué. Pero a la gente les molesta mucho, porque estás tú ahí desgarrándote las manos, quemándose con los esmeriles, partiéndose los huesos, porque hay mucha gente que se ha fracturado, gente que se ha caído a los huecos. Es decir, el esfuerzo físico que la gente está haciendo es enorme. Y que tú veas a quien debería estar a tu lado ayudándote, apoyándote, ahí parado con un casco, con las botas muy bien lustradas y el uniforme intacto, es molesto. Y a mucha gente esa rabia que se ha generado por lo que pasó los ha llevado a eso. Les gritan, ¿qué? ¿Te llevo un tinto? ¿Qué? ¿Te llevo una sombrillita? ¿Quieres una cama? Les gritan cosas. Es como hay mucha molestia y preocupa porque pues no sabemos hasta dónde esto pueda llevar y la gente ha venido acumulando. Ya acabamos de pasar un mes, pero luego van a ser 2 meses, luego 3 meses y no sabemos esto en qué pueda desencadenar. Yo creo que la misma ciudadanía ya sabe que está sola hablando respecto a su gobierno, que la ciudadanía se ha convertido en una ciudadanía activa que busca resolver sus temas por sí mismos, en buena medida de hace muchos años, apoyados por redes de solidaridad y de vecindad. Eso viene pasando en Venezuela hace tiempo y esta fue una prueba de fuego para eso, de los ciudadanos empoderados que, como saben que no cuentan con el gobierno, se organizan en sociedad civil para responder a los desafíos que tenemos. Eso lo hemos visto en Venezuela hace un tiempo. Pero el hecho de que llegara ayuda internacional, obviamente, y que llegara ayuda internacional de casi todo el mundo, porque la verdad fue impresionante, eso se sintió como un aliciente, como por primera vez en mucho tiempo no estamos solos, sí hay ayuda, sí están viéndonos. Entonces la gente, como lo he visto mucho en redes sociales también, muy agradecida con los equipos y con las personas y que dicen, mira, aquí nos han traído comida cada nada, nos tienen tal. O sea, gracias, porque mucha gente es lo que ha hecho demostrar su agradecimiento a esas personas que fueron las que llegaron y se lanzaron al hombro a algo que en buena medida tenía que haber ayudado mucho más al gobierno. Bueno, es muy loco porque uno como periodista obviamente se pone en la camiseta de periodista y yo te voy a decir algo, yo durante todos esos días que estuve allá, a pesar de que estaba tremendamente movida, yo sabía que yo tenía que salir adelante porque tenía una emisión de la mañana, una de la tarde, una de la noche, tenía que hacer vivos para esto, tenía que enviar reportes para Blue. O sea, uno tiene que estar funcional. Si tú te derrumbas, no estás funcional. Entonces, yo me di permiso de llorar y de derribarme y de entristecerme ya cuando llegué acá. En esos días, te lo juro que hice de tripas corazón porque yo dije, no, mi deber es ser periodista. Y en estas cosas uno siempre tiene como la mística del periodista que la noticia no eres tú. O sea, la noticia es la noticia. Pero cuando tú te encuentras, por ejemplo, a Beatriz, que la tragedia y la noticia es una cosa que te tocaba a ti personalmente, mi familia por fortuna está bien, toda mi familia está bien.
Algún tío político perdió su casa, sí, otro tío está fuera de su casa porque está en malas condiciones, cosas, pero no hubo pérdidas de vidas, no hubo pérdidas humanas en mi familia. En el caso de ella no era así. Y tú veías a todos yo veía, y a mí me sorprendía mucho ver a los periodistas haciendo sus reportes y poco después abrazándose entre ellos, abrazándome a mí, con ganas todos de derrumbarse y de llorar. Porque es que es muy difícil, hay ciertas circunstancias en las que esa máxima de que tú estás haciendo tu labor se ve muy comprometida porque personalmente te afecta. Y yo siento que aunque intenté que no pasara, en mí era muchas veces evidente que yo estaba luchando contra eso, ¿no? Luchando contra no derrumbarme enfrente de la cámara. Y eso nos pasó a muchos. Y personalmente, ¿qué me deja? No sé, qué pregunta tan difícil. Yo creo que a mí este cubrimiento me cambió como persona, mucho. Hubo muchos momentos en donde uno se siente muy confrontado como ser humano porque cuando tú dimensionas y llegas a un lugar así, tanta necesidad, es que de verdad son muchas vidas, son muchas personas, son demasiados afectados, que llega un momento en donde tú sientes que tu trabajo como que quieres pasarlo a un segundo plano y tú antes quieres es ayudar y sientes mucha impotencia por eso, porque no tengo las herramientas, no tengo la manera de ponerme a hacer lo que ellos están haciendo. Y de lado tengo mi misión principal, que es llegar a informar. Y los primeros días hubo una confrontación muy fuerte por eso, porque yo sentía que no estaba haciendo lo que yo debería hacer, que es poder ayudar a esta gente de alguna manera. Pero después, cuando fue pasando el tiempo, que ya nos reconocíamos con la gente porque llegábamos al otro día, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y ya empezábamos a conocernos y a construir, digamos, una relación en la que todos nos ayudábamos. Empezamos a notar la gratitud tan enorme que había de la gente hacia nosotros. Muchas gracias por contar, muchas gracias por visibilizar, muchas gracias por estar aquí. Y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta que el periodismo va mucho más allá de informar. En este cubrimiento el periodismo fue acompañar a la gente, abrazar a la gente, apoyar a la gente, visibilizar a la gente, que siento yo era lo que más ellos querían. Por favor, cuenten la realidad de lo que está pasando. Y fuimos fieles a eso. O sea, no hubo una sola cosa que no se contara, que estuviera ceñida o fuera de la realidad. Todo fue tal cual como pasó, tal cual como lo vivimos, tal cual como lo vimos, tal cual como la gente lo contó. Y creo que a mí me enseñó mucho un poco eso. Es que siempre se ha hablado de que el periodista, para informar bien, debe tomar cierta distancia del dolor y no involucrarte como tanto. Pero aquí era imposible, o sea, es imposible que una señora te llore porque perdió a su hija, porque perdió a toda su familia y fue la única que sobrevivió y tú no sientas ni pienses nada. Creo que al contrario fue abrazar mucho. Eso hicimos, abrazamos mucho a cada persona que nos confiaba su vulnerabilidad, a cada persona que nos abrió su corazón en medio de un momento tan doloroso. Fue abrazar mucho, llevar palabra de consuelo, aliento. Y al final, después de muchos días de, digamos, darnos tan duro como equipo frente a lo que pensamos que pudimos haber hecho, entendimos que al final, bueno, nosotros no reconstruimos casas, nosotros no vamos a poder ayudar a esta gente a reconstruir, digamos, sus vidas ni nada, pero sí hacemos una labor muy importante, que es construir memoria. Siento que nunca nada pasa en vano y aunque eso es demasiado dolor y demasiada tristeza, demasiada pérdida para procesar aún, yo solo espero que de esto y de todo lo que ha pasado en Venezuela solo salgamos ciudadanos más empoderados, más conscientes, más participativos, más unidos, que queremos redes ciudadanas que nos hagan una ciudadanía empoderada y que podamos reconstruir, que no depender de nadie más, ni de Estados Unidos ni de nadie, para reconstruir nuestro propio país con nuestras manos. O sea, yo como venezolana lo que digo es que
como en las situaciones difíciles también se ve, sale lo mejor del ser humano también, porque eso lo hemos visto mucho en esta situación. Pues toda esa gente que emigró, que son ya pequeños embajadores de su país en diferentes lugares, que aprovechemos todos de traer nuestros conocimientos, de traer nuestras relaciones sociales para hacer que haya inversión en Venezuela, para hacer que haya una verdadera transformación y que nos volvamos a levantar de todo esto. Entonces eso, definitivamente, con eso me quiero quedar, con que de las situaciones más difíciles y más desgarradoras también hay momentos luminosos y situaciones que nos fortalecen y nos van a hacer salir adelante. Ha sido una gran lección que nos ha dejado este país al resto del mundo y es la solidaridad de su gente. Es impresionante lo unidos que son, impresionante. O sea, lo que yo te decía, alguien que lo perdió todo, que tenga capacidad y fuerza para darle a alguien que no perdió nada o que perdió un poquitico más que tú, eso pone a prueba realmente de que está hecho uno como ser humano y como persona. Creo que eso es lo que vamos a seguir viendo también, mucha solidaridad, es lo que espero también que se vea del mundo, porque al final ellos lo que quieren es eso, que no los olviden. Más allá como de un titular, más allá de lo que fue viral, más allá de la entrevista súper reveladora, que ellos quieren es que no los olviden, y ahorita se viene la etapa más difícil, cuando empieza a pasar el tiempo y la gente empieza a olvidarse de Venezuela. Pero no se nos puede olvidar que la gente que está hoy ahí sobrevivió y vivió, comió y durmió con la ayuda que el mundo le dio. Las ayudas humanitarias, los albergues, todo eso venía de donaciones, del buen corazón de la gente. Si eso deja de pasar, ¿qué va a pasar entonces con todas estas familias? Creo que esa sí es una angustia que hay, que no los olviden y que la ayuda no deje de llegar para que estas familias puedan seguirse sosteniendo, no sabemos por cuánto tiempo más. La mayoría de ellos se mentalizan en que van a estar mucho tiempo en los albergues, pero pues muchos sí tienen el ánimo de poder volver a construir su casa y salir de ahí. Al final esto simplemente me llevó a entender que el periodismo es muy importante para la democracia, me llevo ese mensaje. Y segundo, que aunque el periodismo no reconstruya casas, ni corazones, ni nada, sí construye memoria, muy importante para la gente que hoy está allá, y también ayuda a agilizar ayudas, a buscar respuestas, a llevarle a la gente a entender y a visibilizarse. Y creo que la gente en Venezuela valoró muchísimo, mucho ese trabajo. El legado de la actriz Yorgelis Delgado sigue vivo. Su hermana, familiares y quienes compartieron con ella frente a cámaras han encontrado distintas formas de recordarla, pequeños fragmentos de una vida que ya no está, pero que ellos se niegan a dejar desaparecer. El 24 de junio, Yorgelis Delgado y su madre Gladys Escalona quedaron atrapadas tras el colapso del edificio donde vivían en La Guaira. Durante días, familiares y equipos de rescate buscaron entre los escombros, hasta que la esperanza terminó convirtiéndose en una despedida. Pero casi 2 meses después, la historia de Yorgelis no ha dejado de contarse, solo cambió la forma. Ahora aparece en fotografías, en videos, en recuerdos, en las palabras de su hermana Yorgelina y también en las voces de quienes compartieron con ella una parte de su vida. Desde la muerte de Yorgelis, Yorgelina ha mantenido una presencia constante de redes sociales, no solamente para hablar del dolor, también para mostrar cómo recuerda a su hermana, feliz, alegre, cercana a su familia, la mujer que conocieron sus seres queridos detrás de las cámaras. En una de sus publicaciones más recientes, Yorgelina agradeció el cariño que todavía recibe Yorgelis y escribió una frase que resume la manera en que ha decidido mantenerla presente. Yorgelis no ha muerto. Ella sigue completamente viva en el corazón y la memoria de su familia. Yorgelis ya no está frente a las cámaras, pero su imagen sigue apareciendo en ellas. Para su hermana, recordarla también es una forma de mantener viva una historia familiar que el terremoto interrumpió. Porque esta tragedia no solamente se llevó a una actriz y estrella venezolana, también dejó una madre ausente, una hermana que todavía la extraña, y una hija, Miranda, que perdió a su mamá.
Por eso, cuando Jorgelina publica una fotografía de Jorgelis, no solamente está compartiendo una imagen del pasado, está diciendo que su historia continúa. Así te recuerdo, hermana bella, feliz y alegre, eres mi ángel al lado de mi mamá. Jorgelis había formado parte de la memoria televisiva de una generación. Comenzó desde niña en la televisión venezolana y posteriormente se convirtió en uno de los rostros recordados de producciones como El Club de los Tigritos y Entre tú y yo. En esta última interpretó a Fabiana y compartió pantalla con integrantes de Salserín. Y fue precisamente uno de sus antiguos compañeros quien semanas después de su muerte volvió a llevar su nombre a un escenario. René Velasco, quien compartió con Jorgelis aquella etapa de televisión, le dedicó un homenaje durante un concierto de reencuentro de Salserín en Perú. La canción fue Recuerdos, reconocida también como Miraré para arriba, una canción que después de lo ocurrido adquirió un significado completamente distinto. En especial a Jorgelis, a Fabiana, de Entre tú y yo. En el escenario, René volvió a mirar hacia arriba. Jorgelis ya no estaba allí, pero su recuerdo sí. La relación entre ambos había comenzado décadas atrás, cuando eran jóvenes, y formaban parte de una de las producciones juveniles más recordadas de la televisión venezolana. Hoy, aquellas imágenes tienen otro significado. Ya no son solamente escenas de una novela, son parte del archivo de una vida que terminó demasiado pronto. Y mientras sus antiguos compañeros la recuerdan desde los escenarios, su hermana lo hace desde la cotidianidad, publicando una fotografía, compartiendo un video, escribiendo unas palabras, o simplemente mostrando cómo era Jorgelis cuando no estaba frente a una cámara. Jorgelina incluso ha contado que decidió continuar con su vida mientras atravesaba el duelo, ir al supermercado, trabajar, compartir con su familia, no porque haya dejado de doler, sino porque esa es la manera que encontró para seguir caminando. Jorgelis, dice su hermana, no será recordada solamente por la forma en que murió, sino por la manera en que vivió. Casi 2 meses después del terremoto, los escombros comienzan a desaparecer de algunos lugares, pero hay ausencias que no desaparecen cuando se retira el concreto, la de una madre, la de una hermana, la de una hija, la de una mujer que fue parte de la televisión venezolana y de los recuerdos de quienes crecieron viéndola. Jorgelis murió el 24 de junio, pero desde entonces su familia ha decidido seguir pronunciando su nombre, sus fotografías siguen circulando, sus escenas siguen siendo compartidas, sus antiguos compañeros siguen recordándola y su hermana sigue contando quién era detrás del personaje. Después de una tragedia, también existe otra forma de reconstrucción, la de la memoria. Y mientras alguien siga contando una historia, mirando una fotografía o cantando una canción para quienes ya no están, esa persona sigue estando de alguna manera presente. Jorgelis sigue viva en los recuerdos de quienes la amaron. Jorgelis Delgado fue una de las figuras más recordadas de la televisión venezolana de los años 90. Su carrera comenzó desde muy joven y alcanzó gran reconocimiento como integrante del Club de los Tigritos, uno de los programas infantiles más populares de la época, donde participó como actriz, bailarina y animadora. Con el paso de los años, también participó en producciones como Entre tú y yo, De Sol a Sol, Rugemanía, Atómico y otros proyectos de Venevisión, convirtiéndose en un rostro conocido para toda una generación de venezolanos. En 2009 decidió retirarse del medio artístico para dedicarse a su vida personal. Sin embargo, este año había regresado a la televisión y recientemente había vuelto a interpretar la canción Miraré para arriba junto al actor René Velasco, un proyecto que hoy adquiere un profundo significado para quienes la conocieron. La muerte de Jorgelis Delgado no solo conmocionó al mundo del espectáculo venezolano, también recordó que detrás de cada edificio colapsado hay historias, familias y vidas que marcaron a muchas personas. Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del desastre, el recuerdo de una actriz que acompañó la infancia de toda una generación permanece vivo en la memoria de quienes crecieron viéndola en televisión. La NASA y otras grandes instituciones lo confirman. El doblete sísmico de Venezuela fue único y prácticamente irrepetible. Pero, ¿qué lo hizo así? David Díaz nos revela los datos más impactantes alrededor de este fenómeno que destruyó miles de vidas. ¿Por qué el terremoto de Venezuela fue único? Un doblete sísmico a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro en una zona fuertemente habitada que terminó moviendo todo el país 60 centímetros.
Los terremotos del 24 de junio en Venezuela no fueron un sismo más, fue un evento trágico de características únicas que hoy vamos a analizar para responder. ¿Fue casualidad? Y mucho más importante, ¿cuándo volverá a pasar? El primer terremoto alcanzó una magnitud de aproximadamente 7,2 y apenas 39 segundos después llegó otro, esta vez de magnitud 7,5. Normalmente después de un gran terremoto aparecen réplicas mucho más pequeñas, pero aquí ocurrió algo diferente. Los dos eventos tuvieron magnitudes muy similares y ocurrieron prácticamente en la misma región y con apenas unos segundos de diferencia. Esto es lo que los científicos llaman un doblete sísmico. Y aquí está uno de los detalles más importantes. El segundo terremoto no necesariamente fue simplemente una réplica. La explicación más aceptada es que el primer terremoto liberó parte de la tensión acumulada en la corteza y al mismo tiempo modificó las fuerzas sobre una falla cercana. Es decir, el primer terremoto pudo ayudar a desencadenar el segundo. Los científicos llaman a este fenómeno transferencia de esfuerzo de Coulomb. Y en Venezuela ocurrió algo especialmente impresionante. Solo hubo 39 segundos entre ambos eventos. Tan poco tiempo que desde el punto de vista de una persona en tierra, prácticamente parecieron un solo terremoto. De hecho, algunos especialistas consideran que podría ser más útil imaginarlo como una ruptura sísmica prácticamente continua, con dos grandes segmentos rompiéndose uno después del otro. Pero el doblete no explica todo. Hay otro factor fundamental, la profundidad. El terremoto de magnitud 7,5 tuvo su origen a unos 10 kilómetros de profundidad. Esto es muy poco para un terremoto de semejante magnitud, y cuanto más cerca de la superficie ocurre la ruptura, menos distancia tienen que recorrer las ondas sísmicas antes de alcanzar las ciudades. Por eso, una parte importante de la energía puede llegar con enorme intensidad. El primer terremoto también fue relativamente superficial, aunque las estimaciones de profundidad varían según el modelo utilizado. El USGS situó el segundo evento a unos 10 kilómetros, mientras otros análisis estiman profundidades diferentes para el primero, y esto es importante. Magnitud no es lo mismo que destrucción. Dos terremotos con la misma magnitud pueden producir daños muy diferentes dependiendo de su profundidad, distancia, tipo de suelo, dirección de la ruptura y calidad de las construcciones. Y Venezuela tuvo varios de esos factores jugando al mismo tiempo. Aquí aparece otro factor que ayuda a explicar por qué algunas zonas resultaron mucho más afectadas que otras: el suelo. La Guaira y algunos sectores de Caracas están construidos sobre importantes depósitos de sedimentos. En la costa existen depósitos aluviales, material arenoso y zonas de terreno ganado o modificado, y estos suelos no responden ante un terremoto de la misma manera que la roca sólida. Los sedimentos blandos pueden amplificar y prolongar el movimiento sísmico. Es como si la onda que llega desde la roca profunda encontrara una especie de amplificador natural antes de llegar a la superficie. Por eso, dos edificios relativamente cercanos pueden experimentar movimientos muy diferentes durante el mismo terremoto. Y existe además otro fenómeno que preocupa a los ingenieros: la licuefacción. En determinados suelos arenosos y saturados de agua, una sacudida muy fuerte puede hacer que el terreno pierda temporalmente parte de su resistencia y se comporte de una manera parecida a un líquido. En La Guaira existen condiciones geológicas que pueden favorecer este fenómeno en determinados sectores costeros. Así que el problema no era solamente qué tan fuerte fue el terremoto, también era sobre a qué tipo de suelo llegó esa energía. En el caso de Venezuela, el suelo era terriblemente útil para magnificar la tragedia. Pero hay un último factor que influyó en que el terremoto de Venezuela fuera único y causara un movimiento que sorprendió a la misma NASA: hacia dónde se movió la ruptura. Imagine una fila de fichas de dominó. Cuando empuja la primera, la caída no ocurre en todas partes al mismo tiempo. Avanza de una ficha a la siguiente. Con una falla ocurre algo parecido. El terremoto comienza en un punto, pero la ruptura puede propagarse a lo largo de la falla durante varios segundos, y aquí aparece un fenómeno llamado directividad sísmica. Si esa ruptura avanza hacia una ciudad, las ondas que genera pueden llegar allí de manera más concentrada y en pulsos fuertes. Es parecido estar frente a una ambulancia que se acerca con la sirena encendida. El sonido parece hacerse más intenso a medida que se acerca. En un terremoto, el movimiento del suelo también puede verse reforzado por la forma en que avanza la ruptura. En Venezuela, los estudios indican que una parte importante de la ruptura se propagó hacia el este, acercándose a zonas densamente pobladas como Caracas. Eso significa que no solamente importaba cuánta energía liberó el terremoto,
sino también hacia dónde se estaba propagando dicha energía. Por eso, dos lugares que están a una distancia similar en una falla pueden experimentar movimientos muy distintos. Uno puede recibir una sacudida fuerte pero relativamente corta, mientras que otro puede recibir pulsos de movimiento mucho más intensos, porque estaba en la dirección hacia la que avanzaba la ruptura, y cuando a esto le sumamos la poca profundidad del terremoto y los tipos de suelo presentes en algunas zonas, tenemos una combinación especialmente peligrosa. Y con todos esos factores, podemos comprender finalmente el dato que más sorprendió al mundo entero. El descubrimiento llegó semanas después. La NASA utilizó información del satélite NISAR para comparar imágenes de Venezuela tomadas antes y después del terremoto, y el resultado permitió observar algo que desde tierra resultaba prácticamente imposible de apreciar. El suelo había cambiado de posición. En algunos sectores cercanos a Caracas y La Guaira, la superficie terrestre se desplazó horizontalmente. ¿Cuánto? Hasta 60 centímetros hacia el oeste. Es decir, una parte del terreno quedó desplazada aproximadamente más de medio metro respecto a su posición anterior al terremoto. Tal vez a nivel de países y continentes no parezca mucho, pero escuche esto. Los continentes se están moviendo todo el tiempo, a una velocidad de entre 2 y 10 centímetros por año, más o menos a la misma velocidad que crecen las uñas de sus manos. Esto quiere decir que Venezuela se movió en 39 segundos, lo que usualmente tardaría al menos 6 años. Y hay algo todavía más impresionante. La falla no simplemente se rompió debajo de un punto. La ruptura se propagó desde la zona de Morón, avanzó hacia el este, incluso mar adentro, y posteriormente volvió a tierra cerca del aeropuerto internacional al norte de Caracas. Los modelos analizados por especialistas estiman que la ruptura se extendió alrededor de 200 kilómetros, con sectores donde el deslizamiento de la falla alcanzó hasta unos 2 metros de profundidad. Por eso el mapa de la NASA resulta tan revelador. No muestra simplemente dónde tembló Venezuela, muestra cómo cambió de posición el terreno. Este terremoto fue en muchos sentidos una catástrofe única. 2 grandes sismos en segundos, una ruptura extensa, poca profundidad, desplazamientos enormes y suelos capaces de amplificar el movimiento se combinaron para convertirlo en una tragedia que todavía se está estudiando. Y aunque un terremoto como este puede volver a ocurrir, eso no significa que la historia tenga que repetirse de la misma manera, porque la ciencia puede ayudarnos a entender mejor las fallas, identificar los riesgos y prepararnos para el próximo movimiento. Y mientras los científicos intentan reconstruir lo que pasó, el pueblo venezolano enfrenta algo mucho más inmediato: levantarse de las consecuencias de aquella tarde, demostrando también la valentía de quienes 2 meses después siguen reconstruyendo sus vidas. Un total de 6.438 personas muertas, más de 1.000 desaparecidos y 86.358 atendidas en hospitales. Ese es el más reciente reporte entregado por el gobierno interino, justamente hoy, cuando se cumplen 2 meses del terremoto. Sin embargo, más allá de los registros precarios, La Guaira está lejos de iniciar su reconstrucción en vidas, en terrenos y en recursos. Lejos también está la cicatrización de las heridas, pues siguen abiertas para centenares de familias que aún buscan a sus deudos. Con esta cobertura especial desde Venezuela al Día, hacemos un llamado a no olvidar La Guaira, a alentar a los héroes anónimos que siguen allí, apoyando a las víctimas, porque cada día que pasa es una oportunidad para ayudar a Venezuela a levantarse. Gracias por estar con nosotros en esta emisión extraordinaria. Soy Yasmín América Velasco y recuerden que donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Hasta pronto.